presentan su programa Es de Justicia. Buenos días, queridos televidentes. Qué alegría poder llegar a vuestros hogares un domingo más para brindarles información oportuna y puedan conocer cada día más sobre sus derechos y obligaciones. De mi parte, y con profundo respeto y aprecio, les envío el ya tradicional abrazo rompecostilla que me piden ciudadanos y ciudadanas de diferentes rincones de la patria. Pamelita, buenos días. Jimmy, buenos días. Y yo me he podido percatar que más son las ciudadanas que los ciudadanos que te piden ese famoso abrazo rompecostillas. Quiero unirme a tu saludo para todos los ecuatorianos y de manera especial para esta jovencita Daniela de Daule, hija de Narcisa, quien nos manifestó su alegría de prender los domingos la televisión y poder aprender cada día más sobre sus derechos y obligaciones. Pamela, el día de hoy contamos con la presencia del abogado Roberto Guevara Llanos, profesional quiteño en libre ejercicio, quien explicará todo lo relacionado a cómo se crean las leyes en el Ecuador. Correcto, Jimmy. En el programa de hoy analizaremos qué es la ley, dónde se discute, cómo se la modifica, cómo se reforma, cómo se derogan las leyes, así como otras interrogantes. Los invitamos a mantenerse en nuestra sintonía porque en breve regresamos con este interesantísimo tema. Ya volvemos. Al regresar, la Presidencia de la Asamblea Nacional tiene 48 horas para remitir a la Presidencia de la República para que éste a su vez tenga una de las dos alternativas, sea o bien sancionar la ley u objetarla. Es de Justicia. Ya estamos de regreso en su programa Es de Justicia. Para todos aquellos amigos de la teleaudiencia que recién nos sintonizan, les comento que el tema del programa de hoy es cómo se crean las leyes en nuestro país. Para ello, días atrás, nuestro equipo de producción realizó una interesante entrevista al abogado Roberto Guevara Llanos. Agradecemos al abogado Guevara por la cordialidad para con nuestro programa. Gracias, un placer estar ante ustedes. Un saludo muy cordial al Colegio de Abogados del Guayas, distinguido cuerpo colegiado que nos representa a los abogados de aquí en la provincia del Guayas. Un saludo muy especial también para el abogado Jimmy Salazar y la doctora Pamela Martínez Salazar. Estimado Roberto, gracias por su gentileza de recibirnos, de atender las inquietudes de los ciudadanos. Precisamente el tema de hoy fue solicitada por un joven de Flavio Alfaro, de la provincia de Manabí, quien tenía estas interrogantes, por lo que la primera pregunta que le consultamos al abogado Guevara fue: ¿qué es la ley? ¿Dónde se discuten, modifican, reforman y derogan las leyes? Veamos lo que nos contestó. La ley es la manifestación de la voluntad soberana que manda, prohíbe o permite. Es la forma en la cual se regula el proceder de la sociedad. Se discuten, expiden, modifican y reforman o derogan las leyes es en la Asamblea Nacional, con un procedimiento propio que lo determina su ley, que es la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Interesante, Pamela. Por ello, resulta de vital importancia que nuestra asamblea esté conformada, además de personas probas, de ciudadanos con conocimiento especializado para el análisis de estos proyectos de ley. Además, es necesario aclarar a la ciudadanía que las comisiones especializadas son aquellas que son creadas para necesidad propia del momento de la Asamblea Nacional, así lo considere pertinente. Para esto, el Consejo de Administración Legislativa es la que propone que se conforme una comisión especializada. Por eso le preguntamos al abogado Guevara, ¿qué función tiene la comisión especializada? La comisión especializada, entre otras funciones, tiene como objetivo el discutir, elaborar y aprobar por mayoría absoluta, previo a que pase a ser discutido en el Pleno, los proyectos de ley.
pudiendo reformarlos, ampliarlos, simplificarlos o ampliar la categoría o cambiar la categoría de la ley. Asimismo, puede realizar, analizar y procesar las peticiones de fiscalizaciones de la función ejecutiva, de la función electoral y de transparencia y control social, así como también de los órganos del poder público, siendo que para esto también puede solicitar a los servidores y servidoras públicas la información que considere pertinente. También Roberto Guevara, este joven abogado quiteño, nos explicó sobre las comisiones especializadas permanentes. Y le preguntamos cuántas comisiones especializadas permanentes existen. Escuchemos lo que nos dijo. Existe un total de 12 comisiones especializadas permanentes y como para traer a colación un par de ellas tenemos la de Justicia y Estructura del Estado, la del Derecho a la Salud, del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control, entre otras. Afianzando cada día este espacio para que el ciudadano conozca detalladamente estos temas, se consultó al abogado Guevara. ¿Qué es la Unidad Técnica Legislativa? La Unidad Técnica Legislativa constituye una instancia de la Asamblea Nacional que sirve para la creación de una norma. Esta unidad técnica lo que puede hacer es emitir un informe no vinculante tanto para el Pleno de la Asamblea como para las comisiones que están tratando una ley. Jimmy, uno de los problemas que ha tenido nuestro país es que décadas atrás se expedían las leyes sin ninguna correlación. Es por eso que han habido normas dispersas sobre una misma materia. Y la Asamblea tiene la capacidad de agrupar en un solo cuerpo normativo estas normas dispersas. Esa acción se llama codificación. Y le preguntamos también a nuestro invitado, ¿cuál es el procedimiento para la codificación de la ley? Y esto fue lo que nos respondió. La Unidad Técnica Legislativa puede preparar lo que es la denominada codificación de una ley, que, ojo, no es una creación de una nueva ley, sino es una compilación de varias normas que pueden estar dispersas. Para tal efecto, enviará a la Comisión Permanente este informe, el cual tiene 30 días para ser tratado. El Pleno, posteriormente, en un solo debate, que lo deberá realizar en al menos 30 días, deberá aprobar o pedir modificaciones en lo que respecta a esta codificación. Para posteriormente, como ya lo dije, porque no se crea una norma, es la propia Asamblea la que envía su publicación al registro oficial. En la presente fecha tenemos dos clases de leyes, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Dentro de lo que son las leyes orgánicas, tendríamos que son las que regulan la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución de la República. También para regular la organización, competencia, facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados y también a aquellas que tratan sobre el ejercicio de derechos y garantías constitucionales. Por ello, le preguntamos al abogado Guevara en qué casos se requiere una ley. Se requiere de una ley para regular los ejercicios de los derechos y garantías constitucionales, como por ejemplo, también podemos encontrar la necesidad de la creación de una ley para crear, modificar o suprimir tributos. Asimismo, para tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes. Y Jimmy, ¿y las leyes ordinarias son aquellas que no tienen una materia específica, como tú explicaste, como son las leyes orgánicas? Es decir, todas aquellas normas que no están reguladas por las leyes orgánicas son ordinarias. Y es por eso que le consultamos al abogado Guevara quiénes están facultados para proponer una ley y ante quién se la debe presentar. Interesante respuesta que la vamos a escuchar en este momento. Existen varios mecanismos o varias personas que pueden proponer una ley. Puede ser mediante las o los asambleístas de la Asamblea Nacional con un apoyo de una bancada o de por lo menos del 5% de los asambleístas. Asimismo puede ser el presidente o presidenta de la República, las otras funciones de los estados, pero dentro del ámbito de su competencia. Asimismo puede ser la Corte Constitucional,
la Procuraduría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública, dentro de lo que le corresponda en base a su materia. Y asimismo la ciudadanía, que esté en goce de los derechos políticos cumpliendo ciertos porcentajes del patrón electoral. Se presenta ante la Asamblea, ante quien ejerza la presidencia de la Asamblea, para que luego sea tramitada esta a través del Consejo de Administración Legislativa y que luego sea enviada a una de las comisiones especializadas permanentes. Sabemos que un proyecto de ley es calificado por el Consejo de Administración Legislativa para ser tratada, analizada y para posteriormente preparar un informe a través de la comisión que está a cargo de este proyecto de ley. Por eso le preguntamos al abogado Guevara cuáles son los requisitos para que el Consejo de Administración Legislativa califique un proyecto de ley. De conformidad con el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tenemos los siguientes casos, que se refiera a una sola materia, sin perjuicio de los cuerpos legales que afecte, es decir, puede ser varios cuerpos normativos, pero tiene que estar destinado a una sola materia, que contenga la exposición de motivos de articulados, es decir, las razones en las cuales se funda la ley y el cuerpo normativo como tal, es decir, que se encuentre, sea bien dividido por capítulos, por acápites y por artículos, y que cumpla los requisitos de la Constitución y los que establecen la ley para la iniciativa legislativa. Yo te aseguro, Jimmy, que todo este procedimiento que estamos explicando el día de hoy en este programa es desconocido por la mayoría de los ecuatorianos. Y es tan importante saber todo este proceso que una ley debe de seguir para poder ser sancionada y poder ser exigida y entre en la normativa legal de nuestro país. Y una vez que el CAL o Consejo de Administración Legislativa califica, es importante saber cuál es el procedimiento a seguir. Y eso le preguntamos a nuestro invitado. Escuchemos. El CAL se encarga de determinar la prioridad que pueda tener la norma en cuestión, para luego, a través de su Secretaría General, entregar el proyecto de ley a la Comisión Especializada Permanente. Asimismo, debe de encargarse de difundir dentro de las y los asambleístas para que tengan conocimiento del texto. Y de ahí, pues, la comisión correspondiente tendrá los días necesarios para socializar, asimismo como para debatir y discutir, para luego preparar un informe. Cabe indicar que en virtud de la necesidad de transparencia ante la ciudadanía, es necesario que se exponga el proyecto de ley en la página web de la Asamblea Nacional. Sí, es muy interesante porque, como usted bien lo explicaba, el ciudadano debe también conocer a nivel nacional las aprobaciones. Por eso le preguntamos también al abogado Guevara qué sucede en el primer y segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. En un primer debate, la Asamblea Nacional, el Pleno, conoce el informe que ha preparado la Comisión Permanente Especializada. Para ello, los señores asambleístas y las señoras asambleístas tienen hasta 3 días para dar a conocer sus observaciones por escrito, no obstante de que harán sus exposiciones de manera verbal ante el Pleno. Posterior a esto existe el segundo debate, en donde la comisión especializada habrá recogido todos aquellos criterios que considere pertinente para luego proponer nuevamente el debate y la aprobación, de ser el caso, de esta ley. Aprobado el segundo debate, la presidencia de la Asamblea Nacional tiene 48 horas para remitir a la presidencia de la República para que éste, a su vez, tenga una de las dos alternativas, sea o bien sancionar la ley u objetarla. Y a la vez, si lo objeta, puede ser una objeción total o quizá una objeción parcial. Jimmy, y el presidente de la República tiene esta facultad para emitir el veto. ¿Pero qué es el veto? Veto, como decía, es la facultad que tienen todos los jefes de Estado para oponerse a un proyecto de ley o a un decreto. Pero ¿cuáles son los motivos para que el presidente de la República objete o vete, ya sea parcial o totalmente, un proyecto de ley? Eso lo vamos a conocer en este momento. Cuando la presidencia de la República veta u objeta una ley, quiere decir que no se encuentra de acuerdo con el texto propuesto o el texto tratado
y aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Es la Presidencia de la República la encargada, a través de sus diferentes órganos y ministerios, carteras de Estado, de tener claro si es que la decisión que está tomando dentro de esta ley es la adecuada para los intereses propios del Estado. Entonces, por ello, la Presidencia de la República lo que se encarga es de decir, estoy de acuerdo en una parte de ellas y en el resto propongo este texto alternativo que sería una objeción parcial, y en caso de que no esté de acuerdo en todo el texto, se considera una objeción total. También aprovechamos y consultamos al abogado Guevara quiénes pueden proponer una ley en materia de impuestos y qué ocurriría si existiera un proyecto de ley urgente en materia económica. Esto fue lo que nos respondió. Existe una facultad privativa a favor de la función ejecutiva para proponer lo que es un trámite previsto para lo que se refiere a materia tributaria, donde se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Es decir, solamente la Presidencia de la República puede, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, proponer un proyecto de este tipo de ley. Para comenzar, este tipo de ley debe estar propuesta o quien tiene la facultad o privilegio es el señor Presidente de la República o la Presidenta de la República, sea el caso. De lo cual envía pues a la Asamblea, y la Asamblea a su vez remite a la Comisión Especializada Permanente, para lo cual tiene 10 días para tratarlos, contado a partir del inicio del proyecto de ley. Luego de eso, tiene al menos 5 días para tratar a través de las personas que puedan sentirse afectadas en la normativa que se está esperando sea aprobada o sea revisada. Quiere decir que la ciudadanía puede acercarse a la comisión que esté tratando el tema para ser escuchada y dar a conocer sus argumentos, por qué un sí o por qué un no, o en tal caso una modificación al proyecto que haya sido enviado. Una de las particularidades de nuestra Constitución garantista, vanguardista, que inclusive es ejemplo a nivel regional, es la participación del ciudadano. Y la iniciativa popular también es parte de este proceso de creación de ley. Pueden inclusive presentar proyectos de ley en la Asamblea Nacional. Como lo mencionaba, esta capacidad, esta facultad está contemplada tanto en la Constitución como en el reglamento interno de la función legislativa. Le pedimos al abogado Roberto Guevara que nos explique un poco más sobre esta capacidad que tiene el ciudadano a través de la iniciativa ciudadana para proponer una ley en el país. Escuchemos su respuesta. Acorde al artículo 66 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esta iniciativa popular se ejercerá para proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la función legislativa, y deberá contar con el respaldo de al menos del 0.25% del padrón electoral, tomando en consideración que actualmente existe un aproximado de 13 millones de electores que se encuentran habilitados para las próximas elecciones. Lógicamente, ese 0.5% variará de conformidad como el padrón electoral se va incrementando o tomando variaciones. Es importante indicar que quienes propongan por iniciativa popular una ley, ellos deberán ser escuchados ante el Pleno de la Asamblea Nacional para dar a conocer los motivos por los cuales están buscando que se produzca esta ley, es decir, que se cree, se modifique o se derogue. En el caso no consentido de que la Asamblea en un plazo de 180 días no tratase esta norma, la norma propuesta entrará en vigencia. Y una característica importante de la iniciativa popular es que la Presidencia de la República, él o la Presidenta, podrá enmendarlo, el proyecto, pero no podrá vetarlo totalmente. Estimados televidentes, ustedes coincidirán conmigo que este programa ha sido muy ilustrativo y de mucho interés para los ciudadanos que, estoy segura, desconocían todo el procedimiento para
que se expida una ley. Agradecemos al abogado Roberto Guevara Llanos por su participación. Desde ya lo comprometemos para futuros programas y regresamos en breves momentos luego de los mensajes de los auspiciantes. Al regresar, esta obligación fenece automáticamente con el cumplimiento de la edad requerida por parte del alimentado. es de justicia. Queremos agradecer a todos nuestros amigos televidentes que frecuentemente nos escriben al correo electrónico que aparece en pantalla. Sus preguntas, sus inquietudes y comentarios van a ser atendidos oportunamente. Y si tienen algún tema que quieren que sea tratado, por favor, cuenten con nosotros. Escuchemos en este momento a las respuestas que el abogado Jimmy Salazar Gaspar tiene para sus preguntas. Adelante, Jimmy. Estimado abogado, tuve una multa de tránsito por taxi ilegal. Eso fue ya hace más de 5 años. Tengo entendido que cuando una multa de tránsito no se ha cancelado en el transcurso de 5 años, estas prescriben. Mi pregunta es, ¿qué y en dónde se debe hacer el trámite para que dicha multa se la borre del sistema que aparece en la Agencia Nacional de Tránsito? Saludos desde Esmeraldas y éxito en su programa. Gracias, Freddy, por tus parabienes para nuestro programa. Sí prescriben en 5 años las multas de tránsito para que sean eliminadas del sistema. En virtud de la prescripción debe hacerlo la misma institución de tránsito de oficio, pero ante la falta de la diligencia te sugiero presentar un oficio ante la autoridad de tránsito solicitando la aplicación de la prescripción de la multa que tengan más de 5 años. Estimado, buenos días. Por favor, su ayuda jurídica. De mi primer matrimonio estoy pasando la pensión mensual a mi hija desde hace ya varios años. En este 7 de abril cumple ya 21 años. Ella terminó hace varios meses un curso de belleza y ahora está a la mitad de otro que es cosmetología. Ahora, según tengo entendido, pasando de esta edad ya no se pasa la manutención. ¿Qué debo hacer para dar por terminado el pago de la mensualidad? Agradeciéndole por su guía. Estimado televidente, la obligación legal para que los padres pasen alimentos a sus hijos subsiste hasta los 21 años de edad, cuando el hijo o hija se encuentre cursando cualquier nivel de estudios. Respecto a su pregunta, y estando próximo su hija a cumplir los 21 años de edad, bastaría reportar a la autoridad judicial el cumplimiento de sus obligaciones hasta el momento exigido por la ley. Esta obligación fenece automáticamente con el cumplimiento de la edad requerida por parte del alimentado. Es de justicia. Les recuerdo, sobre todo a nuestros amigos del volante que nos escuchan por la radio, que todos los martes a las 7:30 aparece nuestro programa en su reprise en las radios Super K 800, Radio La Prensa Sports 100.1 FM, Radio Revolución 770 AM y Radio Carrusel 660 AM, o por YouTube, donde también subimos todos nuestros programas. Como ya es costumbre, hemos preparado un informe sobre las actividades realizadas en esta última semana por Jimmy Salazar. Veamos las imágenes. Es de justicia. El directorio del Colegio de Abogados del Guayas realizó un acto conmemorativo en honor al nombre que llevará la presidencia de esta institución. El abogado Jimmy Salazar, presidente del gremio, realizó la entrega del acuerdo en el que se designa a la oficina de presidencia con el nombre del doctor Leonidas Ortega Moreira. Su nieto, abogado César Coronel Ortega, recibió en representación de su familia el acuerdo institucional y se mostró contento y agradecido por este homenaje. Y cientos de profesionales del derecho acompañaron una vez más al abogado Jimmy Salazar en su recorrido por diversos puntos de la ciudad, entre ellos la Fiscalía del Guayas, la Corte Provincial de Justicia del Guayas, la Defensoría Pública, entre otros.
Cabe destacar que en cada uno de los recorridos el abogado Salazar ha tenido el respaldo masivo de los agremiados, quienes apoyan la magnífica labor que viene desempeñando esta directiva al frente del Colegio de Abogados del Guayas. Bueno, el tiempo se nos ha hecho corto, ya me despido de ustedes, siempre reafirmando nuestro compromiso de llevarles información oportuna, clara, veraz y dejándolos con Jimmy Salazar y su mensaje de esta semana. El tema que hemos tratado el día de hoy es de suma importancia para todos los ecuatorianos. No hay, y creo que no existirá un ecuatoriano que no le interese conocer cómo se estructura una ley, la iniciativa privada, la iniciativa ciudadana, cómo es que esto nace, de dónde salen los primeros pasos para la formación de la ley. Hoy hemos esbozado este tema tan trascendental para todos los ecuatorianos. Y qué interesante después de haber escuchado a Roberto Guevara, haber explicado detenidamente cómo se inicia el proceso de formación de la ley hasta su culminación con el ejecútese por parte del presidente de la República, que en este caso es quien termina sancionando la ley para que entre en vigencia. Y allí, como Colegio de Abogados en la provincia del Guayas, vamos a estar permanentemente vigilantes para que el ciudadano no solamente conozca la ley una vez que ya se la aplica, sino que debe socializarse el proyecto de ley para que el ciudadano también aporte, para que el ciudadano también conozca. Es decir, una vez que se presenta un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, esta tiene la obligación de socializarla con todos los ecuatorianos para que todos conozcamos de ese proyecto que está siendo estudiado para su posterior aprobación. Insisto, nos mantendremos vigilantes de este cumplimiento que debe darse a la normativa para que ahora sí pueda ser de obligatorio cumplimiento, porque todos la conocemos. En el Ecuador, una vez que se aprueba la ley, se da un plazo perentorio, incluso en algunas de ellas, para que entre en vigencia. Todo esto es para que se haga conocer al ciudadano que se aprobó una ley, que ya es ley y que va a ser aplicada mediante la fuerza en caso de inobservancia. Entonces, tenemos que conocer ello y por eso se da entre la aprobación de la ley, la promulgación en el registro oficial, un tiempo perentorio para que entre en vigencia. En ello nos mantendremos trabajando en conjunto y buscaremos los mecanismos necesarios para que se dé cumplimiento a la socialización de la normativa a nivel país. Los dejo con la frase de la semana, cuya autoría se le atribuye al filósofo griego Sócrates. 4 características corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Que sigan pasando un excelente día domingo.